Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a estudiar un mandamiento, una mitzvah, la cual es no oprimir al converso con palabras. Un mandamiento de la Torá, una mitzvah, dentro de las conocidas, ¿no? 613 mitzvot o mandamientos, o tariag mitzvot. Esta es una de ellas. Como dice, ¿cierto? La Torá, Beger lo toné velo tilhatsenu, higerim heitem be'eretz Mitzrayim. No maltratarás, ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hoy día, cierto, estas palabras suenan difíciles en medio de un mundo sumido en muchas migraciones. La verdad es que esto es cíclico. En la historia de la humanidad siempre ha habido migraciones, ya sea por el clima, por la comida, ¿cierto? Por razones políticas, militares, económicas. Siempre hay migración, siempre hay extranjeros. La gente no siempre se siente parte del lugar donde nació. ¿Qué pasaba con los extranjeros que llegaban a vivir en la tierra de Israel? ¿Cómo debían tratar, cierto, los hijos de Israel a estas personas? Así dice la Torá. Lotoné dice, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora, aquí este mandamiento dice, en particular dice, no lo oprimirás al converso con palabras. ¿Por qué? Porque este mandamiento, pensemos, ¿cierto?, en un Israel que hasta hace algunos años no estaba peleando por proteger su tierra, no estaba luchando por eso, ni proteger su gente dentro de una tierra. Estaba luchando por protegerse en medio de las naciones. Y la verdad es que este mandamiento tomó sentido, ¿cierto?, para el Israel en la diáspora, en el exilio, fuera de su tierra. Y se vio no solamente como el hecho de el Israel bíblico, así decirlo, en aquel entonces, que tenía ahí extranjeros y que no debía maltratarse a los extranjeros, sino que se vio como el extranjero era como el ger, y el ger es como un converso, una persona, ¿cierto?, que ha venido de otra nación y ha venido a convertirse a la fe de Israel, a la fe de Moshe, Dat Moshe, como se dice. Entonces, se le ve como este extranjero como un converso, y adicional agrega con palabras. No maltratarás ni oprimirás, dice. Veamos lo que dice el Sefer Ajinuj. Se nos ha impedido oprimir a conversos, incluso solo con palabras. Y es que uno de las otras naciones se convirtió, y es que es uno de las otras naciones que se convirtió y entró en nuestra religión o en nuestra fe. Tal que está prohibido para uno deshonrarlo incluso con palabras, como dice Éxodo 22:20, y no oprimirás al converso, si lo leen. Y aunque se nos advierte esto con los judíos, y desde que éste entró en nuestra religión, o sea, desde que la persona creyó, ¿cierto?, en el Dios de Israel, en la fe de Moshe, he aquí que es como cualquier otro judío. Por lo tanto, la Escritura nos agregó una advertencia y también redobló la prohibición para él, como está escrito Levítico 19:33, no oprimirás. Otra vez, porque la cuestión de la opresión es más revelante para un convertido que para otro judío, ya que otro judío tiene redentores que repararán su insulto. O sea, pensemos en esto. Una persona que es extranjera, que es conversa a la fe de Moshe, la Torá, que cree en el Dios de Israel, practica la Torá, empieza a cumplir los mandamientos. ¿Quién hay que lo respalde si esta persona es nueva? No tiene familia dentro de la fe,
quizás no tiene familia dentro de la historia de Israel. Y podría alguien venir y decir, pero tú haces esto mal, esto aquí, esto allá. Sencillamente es fácil oprimirlo porque no hay quien lo defienda. Y como no hay quien lo defienda, es fácil burlarse de una persona así. Es fácil decirle que, eres aquí, eres allá, haces esto mal, esto acá. Y como no tiene un respaldo, la persona se ve oprimida, opacada, angustiada, porque ha venido a una fe donde lo tratan mal. La Torah dice, no lo oprimas. Y no lo dice solo en el mandamiento de Shemot, sino que el Levítico nuevamente lo dice, no oprimas al extranjero. Esto está aplicado a la fe de Moshe, como les decía, por un contexto del exilio de Israel, pero está hablando del extranjero dentro de la tierra de Israel. Es decir, estamos hablando también de un extranjero. No lo oprimas, dice. Esto es como también cuando viene una persona, ¿cierto?, de afuera del país y viene con otras costumbres, tradiciones, y a lo mejor dice algo que incomoda, que es difícil de tragar, o no entiende, o la gente sencillamente lo trata mal porque viene de otro lugar. Y lo tratan de aquí y de allá porque no se acomoda a las costumbres. La Torah dice, no oprimas, porque además no hay nadie que lo redima o que lo defienda, que está solo. En cambio, si hay otro judío a lo mejor, y uno insulta a un judío, o uno insulta a una persona de fe que tiene a otra persona que lo respalde, hay quien lo respalde. Y va a saber a lo mejor digerir las cosas que reciba, aun cuando sea opresión, pero para el que está solo, difícil. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles, ¿no?, que sufren los extranjeros viviendo en tierra ajena. La opresión de la gente local. Y en la fe, la religión, también se da esto. Y la Torá dice, no oprimirás, ¿cierto? Em, ni maltratarás. No maltratarás ni oprimirás a tu prójimo, que es extranjero. Hay otra razón, y es porque hay una preocupación de que el converso podría volver a su desvío, llevado por la ira por las desdichas. Y dijeron en el Sifrá, Kedoshim 8.2, que uno no debería decir, ayer fuiste idólatra y hoy estás entrando bajo las alas de la presencia divina. Es decir, la otra preocupación es que uno lo trata mal a una persona que ha venido a la fe de Moshe, y resulta que empieza a maltratarlo. ¿Por qué? Porque uno hace las cosas bien, se pone el talit mal, oye, se pone la equipa al revés, oye, pero esto no se hace así, oye, pero aquí y allá, pero ¿por qué no pones dos velas, pones una sola? ¿Por qué haces esto aquí y allá? Empieza la gente a tratarlos mal porque no saben ciertas cosas. Tienen por qué saberlas en un principio. Y la gente los maltrata por esto. ¿Qué pasa con esa gente? Prefiere dar un pie atrás por las desdichas. ¿Por qué voy a padecer esto si estoy viniendo a creer en el Dios? Se supone que me va a enseñar, voy a aprender, y en realidad tengo que pasar por pruebas por la gente que se supone que lo siga a él. Y si esa gente que lo siga a él es así, prefiero dar un pie atrás. ¿O no? Esto también pasa, ¿no?, con los extranjeros. A veces prefieren irse de un lugar o de un país donde los tratan mal. ¿Para qué vamos a seguir acá? Me voy por una mejor vida. A lo mejor vivo una vida miserable de donde vengo, estoy pasando lo malo, quiero una nueva oportunidad. Pero si tengo que tragarme insultos, burlas, desprecio, miradas, cierto, soberbia, simplemente gente que quiere, no considera lo que uno hace, se aprovecha de uno, del trabajo, de la remuneración, de la paga, de los lugares donde me llevan, me estafan. La gente prefiere irse. Normal. Y en la fe también se practica esto. Hay gente que también trata muy mal a la gente nueva. Sobre todo se da, ¿no?, en el contexto donde la gente pretende ser siempre
personas que saben más que los demás y están acostumbrados a enseñar a otros señalando lo que está malo, ¿no? En vez de resaltar lo que está bien, en vez de enseñar, educar, guiar, quizás corregir, prefieren inmediatamente eso está malo y ya. Y hablar mal de la gente. Uno podría hacer que una persona se devuelva a hacer lo malo y que deje de la teshuvá o el arrepentimiento por el trato que uno le da, o no es así. Es más, la mitzvah dice, y después lo vamos a leer, ¿cierto? En el Brit Hadashah, uno no debería decir, es que tú ayer eras idólatra y hoy estás entrando bajo las salas de la presencia divina. O sea, ni siquiera se le debiese mencionar su pasado. Ah, yo lo entiendo porque ayer era idólatra, no, ayer era pagano, no, ayer hacía esto y esto otro. Pero hoy estás entrando, o sea, les decimos, en vez de decir, bueno, Baruch Hashem que estás entrando en la presencia divina, en la sala bajo la supervisión del Eterno. Pero no, dicen, es que ayer eras lo peor, eras idólatra y hoy estás entrando acá, o sea, recordándole, insistiéndole en su vida anterior, lo que llamaríamos el viejo hombre, la vieja mujer. Perdón, viejo hombre solamente. Entonces, las personas, ¿cierto? Lamentablemente, tratan, a veces no nos damos cuenta, pero le hacemos ver a la gente que antes era de una forma totalmente mala, que le avergüenza, se sienten mal. Y como se sienten mal, y a veces se les recalca eso. Ah, pero es que tú ayer hacías esto. Ah, pero es que sí, es diferente, hoy día haces esto otro. Pero hacías eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Se supone que estás saliendo de allí. Recalcarle eso. Hay gente, ¿no? Que se trata mucho con el pasado de otros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que uno si sigue esa práctica y este tipo de palabras es que ayer eras acá. El punto es, siempre va a haber un ayer en que eras así. ¿Cuándo esa persona va a olvidar lo que eras antes? ¿Cuando te reconozca? ¿Por qué? ¿Por qué alguien te tiene que validar si en realidad tú te convertiste o te arrepentiste para seguir a Dios? No para agradar a las personas de la religión, sino para seguir el camino de Dios. O sea, si Él no te reconoce, siempre te va a decir eso y va a significar que la persona nunca anda por buen camino o siempre le va a doler que lo traten así. La persona no debiese recordarle ese pasado, aun cuando su intención sea decir, bueno, hoy día estás acá, pero antes, no. Ayer eras y hoy somos. Por supuesto que hay momentos donde Israel también recuerda esto, ¿no? Fuimos esclavos en Egipto, pero no porque fuimos esclavos te voy a tratar como un esclavo hoy. No porque tú eras antes una persona, vamos a decirlo así, mentirosa, hoy día voy a dudar de todo lo que digas porque antes mentías. Pero si hizo techubá, si cambió, vino a la fe, no tengo por qué estar dudando siempre lo que diga porque antes era un mentiroso. Entonces tratémonos entre todos los hermanos de la fe, entre todos los judíos, como esclavos. La gente que se arrepiente merece, ¿cierto? Oportunidad y merece que la gente también le demos otra oportunidad, una hoja en blanco, probablemente, y no hagamos, ¿cierto? No volvamos a lo que eran estas personas, a recalcar eso. Tiene que haber una limpieza, ¿no? En cómo los miramos, los tratamos, para no oprimirlos, se pueden sentir mal. Y ya fue difícil que volvieran, muchos de ellos retornaran. Imagínese una persona que tanto le ha costado volver a Dios y de repente lo tratan así y desiste. Pasa mucho. De las raíces de este mandamiento, aparte de lo que ya hemos dicho, es que es para entrenar permanentemente nuestra inclinación negativa para no hacer el mal que está en nuestro poder de hacer. O sea, siempre está nuestra lucha, por así decirlo, o nuestra inclinación negativa para tratar mal a los demás, o para sentirnos superior en algo, o para decir, bueno, es que tú llevas poquito,
yo tengo más experiencia, y aquí y allá, y siempre sentirse un poco superior y jactarse por sobre el otro. Hay una inclinación, ¿no? Pero es que tú acá, pero es que tú haces esto así, es que acá y allá. Siempre hay una inclinación. Por lo tanto, se nos advierte sobre esta persona que está entre nosotros y que no tiene un sistema de apoyo completo, no tiene quizás familia, eh, una linaje, lo que sea, y sobre la cual todos y cada uno de nosotros, con sus amigos, podemos ejercer algún poder y no lo excluimos a él de la sensibilidad general que mostramos entre nosotros. O sea, ¿por qué si entre nosotros o entre, pongámoslo así, entre chilenos, nos tratamos bien y tratamos de tener cuidado, cómo hablamos, no subir mucho el tono aquí y allá, y tratar de no hablar tan mal entre nosotros como vecinos? Porque si tengo un vecino de otra nacionalidad, bueno, sí puedo hablar mal de él, ¿no? Porque a veces esto pasa, la gente siente que tiene como el derecho para hablar mal del extranjero, y la gente se junta y acuerdan todos a hablar mal del extranjero, y es como que hay un derecho, ¿no? Pero hacemos lo mismo con la gente quizás interna del país, nacional, porque a veces se les excluye de la sensibilidad y del respeto que le tenemos al resto, y cierta parte se valida oprimirlo a hablar mal de los demás. Por eso dice la misma, no hablar mal, ni oprimir ni maltratar con palabras, que es fácil caer. Y cuando la gente viene a la fe, también, cuando hay alguien nuevo que todavía no se adapta a la costumbre, a la cultura, a todo lo que hacemos, dice algo, y a lo mejor mucha gente así como que mira para otro lado, lo ignora, cuesta incluirlo al grupo. Y a veces no se le logra, ¿cierto? Adecuar a la sensibilidad general del grupo. Hay que tener cuidado con esto. A través de límites como estos, adquiriremos un alma de mayor valor elevada, coronada con cualidades positivas, dignas de recibir el bien. Y cumpliremos en nosotros el deseo de Dios, que sea el bendecido y desee dar favor. O sea, cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué dice? Adquirimos un alma de mayor valor, elevada y coronada con buenas cualidades. Cuando no maltratamos al extranjero o al converso medio nuestro, nos elevamos, cumplimos el deseo de Dios, que Dios desea dar gracia, el favor. A eso se refiere. Dios quiere extender su gracia hacia las personas. ¿Por qué entonces nosotros no extender la gracia de Dios hacia otros que no le conocían? Que a lo mejor es un extranjero que no conocía a nuestro Dios, que viene a nuestra tierra y le extendemos gracia para que él también lo conozca. O viene a la fe y lo mismo. Extendemos gracia para que se sienta cómodo y se identifique con el Dios de Israel. Porque eso es lo que desea Dios. Por lo tanto, el alma de aquella persona se eleva, dice. Mejora. Las leyes del mandamiento, por ejemplo, las muchas prohibiciones que ellos, bendita memoria, nos prohibieron y que también nos dieron a conocer para prevenirnos más sobre el asunto que la Torá advirtió en 21 lugares. Y también escribieron para fortalecer el mandamiento de que, con la expresión que se nos mandó sobre el amor del omnipresente, también fuimos ordenados sobre el amor al converso. O sea, así como Dios nos mandó a amar a Dios, también nos mandó a amar al prójimo y también nos mandó a amar al converso. ¿Cómo está escrito? ¿Y amarás a tu Dios en la Torá? Y con el converso, el convertido está escrito, y amarás al converso, al extranjero, al convertido. Y muchas cosas como estas están en el Midrash y en algunos lugares de la Gemara. Y ahí se citan. Y hay más detalles para esto. Si alguien quiere estudiarlo. Es decir, también nos trae, cierto, los sabios de que, como aquí decíamos, con la misma expresión que Dios nos mandó a amarle a Él, llamarás al Señor tu Dios. También nos dijo, llamarás al converso, llamarás al extranjero.
O sea, utilizó la misma expresión. Y amarás. A veces se estudia, ¿no? Y amarás a tu Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua, de hecho, cita esto como los dos grandes mandamientos, ¿cierto? Pero a su vez también dijo la Torah, y amarás al extranjero y amarás al converso. Él lo dijo, al mismo nivel. O sea, es un gran mandamiento. Y esta ley se practica, se puede practicar en todos lugares, en todo momento por los hombres y por mujeres. Y el que lo transgrede y lo deshonra, ha transgredido un mandamiento negativo, pero no se le da el latigazo ya que no se realiza un acto, con un acto. Porque estábamos hablando de no oprimirlo con palabras. Esto, cierto, es una pena, cierto, el tribunal que podía dar, cierto, el Sanedrín por infringir un mandamiento. ¿Qué es lo que dice esta cita de Tito 3:1 al 2? Recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales que sean personas de bien, que no estén hablando mal de otros. Porque ¿qué pasa cuando uno habla mal siempre de las autoridades? Va a dar pie para que se hable mal de algo. Como que todos convenimos en que se puede hablar mal de las autoridades, ya de los políticos. Entonces, como está convenido hablar mal de ellos, entonces validamos que se hablen palabras malas sobre otros. En cambio dice, no, dispónganse, ¿cierto?, a someterse a las leyes que hay en sus lugares, que estén dispuestos a hacer obras buenas, o sea, enséñales, recuérdales, que no abunden en ellos malas palabras, o querer hablar mal de otros y validar esto, al contrario, que haya en ellos el deseo de hacer buenas obras, no hablar mal de nadie, ser pacíficos, amables, mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque cuando no mostramos esa mansedumbre, sino esa soberbia, al contrario, el egoísmo, ¿cierto? La altanería, es más fácil ser altanero, soberbio contra quién? Contra el que es más indefenso, el que no tiene quien lo defienda. ¿Por qué uno no va a hablar? No se le va a poner así de frentón a hablarle quizá a sus padres, a sus abuelos o a sus jefes por donde trabajan, o a sus profesores donde estudian. No van a hacer eso. Van a ser más mansos, pero con el más indefenso, con el que no es autoridad sobre uno, ahí va y lo trata mal. ¿Qué dice? Muestren toda mansedumbre. O sea, sé humilde para con todo. Yeshua dijo, sean humildes como yo soy humilde. ¿Cierto? Y esto nos recomienda Shaul, ¿cierto? Discípulo de nuestro amado Mesías, que nosotros, que sea nuestro actuar. Complementemos lo que hemos mencionado. En Colosenses 3:9 al 17, leemos: No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. No primáis al extranjero. En el fondo está diciendo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. ¿Y que dicen de muchos? Tu prójimo es solo tu hermano, el judío. Es solo el de tu fe. Es solo el que cree lo mismo que tú. La Torah también dice, amarás al extranjero, al converso. Como lo leen y lo interpretan. ¿Qué nos dice aquí Pablo? No se mientan unos a otros. No se engañen. Todos ustedes fueron revestidos de un nuevo hombre. Todo lo de atrás
queda allá, en el pasado. No le recuerdan a la gente que tú eres judío, que tú eres griego, que tú eres circuncidado, que tú no eres circuncidado, que tú naciste así, que naciste de allá, que eres bárbaro, que cita, que libre, que esclavo, que naciste en esta clase social en Roma, que aquí que no. Porque el Mesías está en todos ustedes. Eso es lo que importa. Y Él les ha dado ciudadanía en su reino. Él está en ustedes. ¿Por qué se van a tratar mal? Ah, no, es que esta comunidad es de circuncisos. Y esa comunidad es de incircuncisos. Déjenmelos por allá nomás. ¿Qué? Si el Mesías está en todos, dice. Es en todo y en todos. Pero ahí están tratándose como si fuese de gente que odia gratuitamente. Es decir, gente racista. ¿Contra quién se ejerce el racismo y el odio gratuito? Más típicamente, el extranjero, el converso, la gente nueva. Con ellos se manifiesta siempre de forma más fácil el odio gratuito porque no se pueden defender. Por eso, ¿cierto? Hay que pensar las cosas diferentes. Por tanto, dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad, perdón, si alguno tiene queja contra otro, perdonándoos unos, como el Señor en verdad os perdonó, así también a vosotros, así también hacedlo vosotros, perdón. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías, sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vístanse como lo que son, personas santas, amadas, con sentimientos de corazón, bondad, humildad, mansedumbre. Sopórtense. A veces la gente dice, bueno, no te respeto, pero te soporto. O te aguanto, aunque sea un poquito. Habla uno, uy, no me gusta cuando habla esta persona. Bueno, dice, muéstrense entrañables. Ya, si no puedes, sopórtense. Si no le perdonas una porque todo lo que hace te cae mal. Perdónense. Si tienes una queja contra otro, perdónalo. No es que él aquí, no es que él allá y sigue siendo igual que antes. Estamos mal. Porque si el Señor nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. ¿A través de qué? Del amor, que es el vínculo perfecto. Y amarás, dice al converso, en la Torah. Ese es otro mandamiento, ¿cierto? Hoy día hablamos de no oprimir al prójimo, al extranjero, perdón, o al converso con palabras. Dice, sed agradecido, la palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones. ¿Qué dice acá? Que el Señor y sus virtudes vivan en usted, abundantemente, con toda sabiduría. Si alguien hace algo que no me gusta porque es nuevo, porque es extranjero, está aquí, no sabe cómo son las cosas, ¿qué dice? Actúen con toda sabiduría, como si la palabra del Mesías estuviera viva en ustedes. Enséñense. ¿Para qué se van a quejar o para qué lo vas a tratar mal de inmediato? Enséñense. Toda sabiduría. Amonéstense si algo está mal. Está bien, pero ¿cómo dice? Salmos, con himnos, cánticos espirituales. O sea, amonéstense, pero de una forma que traiga crecimiento y edificación. Con cosas que a lo mejor, mira, aquí un ejemplo pequeño. ¿Te cuesta algo? Mira, yo me sé una canción de este salmo. Memoriza, mira, este salmo habla de tal y tal cosa.
A lo mejor a la persona le puede entrar esto. Porque antes, ¿cierto? Recordemos que en el pueblo judío siempre ha habido mucha entonación de cántico. A veces una sola palabra, y hasta el día de hoy es así. Usted cuando ve a los judíos, ¿cierto? Eh, ortodoxos, por ejemplo, de repente que llenan un estadio todos cantando algo. Hay un verso de esta parashá que yo me recordaba cuando leíamos la Torá en hebreo. Y es un verso que siempre escucho cantar a los judíos, por ejemplo, hasídicos. Y solo un verso de la Torá donde dice que en el fondo está hablando de que Dios cumplirá en el fondo la palabra, vendrá y cumplirá. Es un verso que se canta y se canta dentro de los círculos. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir. De nuevo, edifíquense. La palabra de Moshe es verdad, tengo dudas, me falta fe. La palabra de Dios es verdad, la palabra de fe es verdad. Y cantan, cantan y cantan. Y se edifican con gratitud. Y todo lo que hagáis de palabra, de obra, hacerlo, todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Clave. Y tú sabes que todo lo que estás haciendo o diciendo, de palabra, de obra, todo en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, ¿vas a tratar mal a un extranjero? ¿Vas a tratar mal a tu hermano que se ha venido a la fe hace poco, que no sabe cómo hacer esto otro, o infringe un mandamiento porque no sabe? En el nombre de Yeshua le vas a hablar mal, vas a hacerlo bien y vamos a reflexionar y vamos a extender gracia o el favor de Dios como Él también quiere extenderle a las personas que se acercan a Él, dando gracias a Dios por medio de Él. Efesios 4:22 al 32. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. También es cierto, para las personas, digamos, que ya viven en un lugar, se han cambiado, bueno, entiende que ya este no es quizás tu país, tu cultura, tus cosas, que hay cosas que a lo mejor hacías aquí y allá, que decías aquí y allá. Bueno, tienes que cambiar tu mente, estás en otro lugar, se hacen las cosas de otra forma. Así también, ¿cierto? Para poder adaptarse, porque es lo que hay que hacer, finalmente. También a las personas de fe, aplicándolo, ¿cierto? Despójense del viejo hombre, de los que eran antes. Estaban corrompidos por deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Vístanse de ese nuevo hombre, crean que ese son. Y fueron creados ahora en justicia y santidad de la verdad. Pero ustedes también tienen que cambiar. Su mente ya no son siempre los extranjeros, ya viven acá. Hicieron su vida, están haciendo su vida, trabajan, hacen todo. También vivan, ¿cierto? Como lo que son hoy día. Viven con nosotros, están con nosotros. Trabajan en el mismo lugar, viajan en el mismo lugar, mismo recorrido. ¿Cómo van a seguir siendo extranjeros toda la vida? Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, dice. Hable verdad, no hable mentiras. A veces se le echa un saco, ¿cierto?, a toda la gente. Habla verdad con tu prójimo. No vas a decir ante tu hermano, es que los extranjeros, es que los conversos son aquí y allá. ¿Y esa persona cómo se va a sentir? Si usted dice eso frente a ella, la va a hacer sentir mal. Cada uno hable verdad con su prójimo. Ahora, si él a lo mejor necesita cambiar algo y que decirle algo, bueno, ya leímos. Monéstense, pero bien, soportense. Porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo mayor, se supone, ahora somos del Mesías. No vas a decir, es que él es judío, es que él no es aquí, que es circuncidado, que no es aquí. Parte del cuerpo del Mesías. Airaos, y aquí aparece este verso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al adversario. Citando, ¿cierto?
a nuestro maestro. Airaos, pero no pequéis. Cosas que van a molestar. Pequen, por eso. O sea, no puede ser que te moleste tanto algo que vayas a llegar a abrir tu boca a hablar contra eso y pecaste. Airaos, enójate, bueno, podemos enojarnos, pero no pequéis. Y hablar mal de otros es pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Están enojados por algo. Se ponga el sol y deis lugar así al adversario, el enemigo de nuestra alma. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Demos vuelta a la tortilla, rescoldo. Demos vuelta a la tortilla. Si antes nosotros teníamos necesidad, bueno, ahora trabajemos. Si teníamos necesidad y quitábamos a los demás hurtando, ahora trabajemos y con esto ayudemos al que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Ninguna palabra dañina, dice, salga de vuestra boca. Fíjense, no entristezcáis al Ruach HaKodesh de Dios, Santo Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, fuiste sellado con ese Espíritu para que te encuentres con Dios en el día de la redención, te presentes ante Él y haya gozo. Pero si en tu boca está llena de daño hacia los demás, no edificarse unos a otros, estás entristeciendo hoy día el espíritu que Él te dejó y cómo te vas a presentar ante Él el día de mañana. Te ha quitado de vosotros toda amargura y enojo. O nos vamos a presentar ante Dios en el día de la redención con amargura y enojo, con ira, grito airado, maledicencia, maldiciendo todo. Ay, esto acá, ay, esto acá, no, es que esto me carga aquí, allá, pucha aquí, pucha acá, y todo malo. Junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos a los otros, con los otros compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Nos queremos presentar ante Él en el día de la redención con el espíritu que Él nos dejó, quejándonos, hablando mal unos de otros, no edificándonos, amargados, enojados, aireados, maldiciendo, deseándole el mal a todo el mundo. Decisión de cada uno. Y lo último que leemos para cerrar. Ya por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos, dice Pablo a los Corintios. Es un fracaso, les dice, que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? O sea, es preferible, más que ustedes se estén agraviando unos a otros, que ustedes reciban el agravio. Pero no se van a estar tratando mal entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien ser defraudados en vez de defraudarse unos a otros? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis. Y esto a los hermanos, dice. O sea, a los suyos que son de la fe. Recordemos que en el contexto de Pablo y de los apóstoles de Yeshua, muchos vinieron a la fe del Mesías siendo extranjeros, romanos, griegos, de otros países. A lo mejor eran judíos de su lugar y otros no eran judíos. Nunca habían tenido relación. Y vinieron a creer en esta palabra. ¿Y qué pasaba? Se peleaban entre ellos por las costumbres, las tradiciones, por las leyes, los mandamientos, porque adoraban de una forma o de otra, por las costumbres que traían. Y al final tenían muchos pleitos, muchas peleas. Pablo les dice, es un fracaso que tengáis peleas entre ustedes. Más bien ustedes debiesen ser los que reciben el agravio por causa de Dios y de la verdad, como el Mesías la sufrió. Por eso ustedes siguen en ese nivel peleándose, defraudándose entre ustedes. Ustedes defraudan, y más encima a los hermanos, y toda esta gente que viene llegando. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque los justos heredarán el reino de Dios, no los injustos. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice. Y esto erais algunos, pero lavasteis. O sea,
dense cuenta. Entre ustedes están todo este grupo. Todo este grupo están ustedes. Y entre ustedes están todos los de este grupo. O sea, si se siguen comportando como ese viejo hombre, como estas personas, o sea, si se comportan igual que cuando hacían estas cosas, que la Torá, cierto, prohíbe, y que Dios, cierto, rechaza, y se siguen comportando de la misma forma que cuando hacían eso, no heredarán el reino de Dios. Pum. Lo sepulta con eso. Porque les dice, esto erais algunos. Pero nos dice, se quedaron ahí, dice, os lavasteis. Siguieron adelante. Fuisteis apartados para Dios. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Fuisteis declarados justos por Él, no por tu propia justicia. No porque ustedes fueran los que cambiaron, se transformaron y ahora son personas totalmente justas. Al contrario, dense cuenta. Les cuesta salir de la maledicencia, de tratarse mal, de agraviarse. Y aún así Dios los declaró justos en el nombre de Yeshua. Dense cuenta que fueron lavados, cambiaron. ¿Por qué se van a seguir comportando como eran antes? Agraviándose y defraudándose entre hermanos. 1 Corintios 6, 7 al 11. No oprimirás al extranjero con palabras. No oprimirás al converso, al que viene a tu fe con palabras. No defraudes a tu prójimo. No defraudes la fe que Dios te legó a ti, te encargó y te hizo vivir. No te comportes como te comportabas antes. Porque como te comportabas antes no ibas a heredar el reino de Dios. ¿Y por qué ahora te tienes que seguir comportando así? Con odio, con enojos, con rencores, de soportarse, educándoos unos a otros, dice, edificándonos unos a otros. Hay que cambiar las cosas. Este mundo, mientras avanzan los conflictos, cada vez se vuelve un mundo con más odio gratuito. Sinat Hinam. Y el odio no deja ningún espacio para el amor, ni para el crecimiento, sino solo la destrucción. ¿Por qué se destruye el mundo hoy día? Porque hay mucho odio. Si la gente se amara, no se destruiría, no se atacarían, ni se agraviarían. Si todos entendiéramos, ¿cierto?, del amor de Dios y del amor que tenemos que tenernos, las cosas, las terribles guerras se acabarían. Pero finalmente priman el odio, el rencor, ¿cierto? Los agravios, maldecirse unos a otros. Y las cosas siguen igual y peor, y van empeorando. Pero cuando hay amor, cuando hay buenas palabras, cuando usted ayuda, recibe una persona nueva en la fe, la apoya, la sustenta, la hace crecer, la edifica, la visita, ora con él, la va a hacer crecer. Cuando usted ayuda a un extranjero, le tiende la mano al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano y al extranjero, y lo apoya, lo sustenta, lo levanta, esa persona va a estar bien, se va a adecuar y va a dejar de ser vista como alguien, a lo mejor, rechazable, que habla mal de él. Se va a ver que triunfó acá, que le fue bien, que lo apoyaron. ¡Wow! No está solo. Eso es lo que quiere Dios. Y eso le dijo al eterno Israel desde el principio. No oprimirás a tu prójimo, no maltratarás, sino oprimirás al extranjero que está en medio de ti, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y los oprimieron, los maltrataron, les pusieron carga, los hablaron mal de ustedes, los insultaron. Todo el tiempo los amenazaban. ¿Quieren vivir así, ser esclavos de nuevo? ¿Y tratar a otros como esclavos de nuevo, oprimiéndolos? Porque entonces, como dijimos, todo Israel fueron esclavos. Tratémonos como esclavos entonces. Pero el extranjero que viene de fuera de otro lugar, lo vamos a tratar siempre así y de fuera de otro lugar. Y no vamos a aceptar la realidad, ¿cierto?, que está entre nosotros. Bueno, el Eterno, ¿cierto?, bendiga su palabra, bendiga su Torah, sus mandamientos en nuestros corazones. Sabemos que no todo es lo bueno, lo perfecto. Mucho, ¿cierto? Mucho converso, como dice la escritura también, son lobos vestidos de ovejas, que vienen a destruir, que vienen, ¿cierto?, como cizaña. Eso también es cierto. Así como muchos extranjeros también,
Muchas veces van de un lugar a otro a delinquir, a robar, a matar, a destruir. Esto es así. Sí, también pasa. No decimos cierto lo contrario. Pero a lo que sí fuimos nosotros llamados para crecer, edificar, edificando entre nosotros, es a esto. Porque aún la palabra de Dios es eficaz para cambiar todas las cosas, cambiar el alma. Si aún una persona viniese con una intención como lobo rapaz, pero se encuentra con la gracia de Dios y de las personas que lo pueden apoyar, las cosas también pueden ser transformadas. Y no hay ninguna otra forma en que puedan cambiar, sino con amor, rehabilitación, consejo. Solo de esa manera podríamos cambiar situaciones tan adversas. Y lo demás, hay más Torah, hay más mandamientos, hay justicia y leyes que también se tienen que cumplir. Obviamente si un converso incumple leyes de la Torah o un extranjero incumple leyes en otro país, tendrá que aceptar, ¿no? A estudiar las leyes de ese lugar y no hacer eso más. Pero lo que respecta a nosotros y a nuestro corazón es lo que dice la Torah. Para crecer, elevar el alma, alcanzar los niveles que el Eterno quiere, para extender gracia como Él extiende gracia a todos. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Feliz